Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Recordemos que este programa no es un programa de medicina alternativa, ni de naturismo, ni pretende reemplazar una consulta médica. Queremos con este espacio llegar a sus hogares para que cada vez tengamos más conciencia de nuestra vida, de la salud y de la enfermedad. Queremos que en cada momento de nuestros encuentros con el proceso de la enfermedad y de la salud, encontremos nuevas ayudas y posibilidades terapéuticas. Afortunadamente, cada vez en el mundo se habla más del yoga como una terapia complementaria para ciertas terapias, pero tras de todo este contexto de vida, debe haber un momento de espiritualidad y es la parte de la meditación. El ruido del mundo y del universo no nos permite redireccionar nuestra vida. Sin lugar a dudas, lo que llamamos tecnología nos está invadiendo nuestro cerebro y la contaminación electromagnética, el wifi, el celular, los computadores, los televisores, el estrés, el odio, la maldad, la ira, el deseo de superar y crecer y conseguir y el materialismo, el trabajo y las preocupaciones nos producen ruido a nivel cerebral. Lo que diríamos en medicina cuántica, nos generan un caos. Ese caos que no nos permite encontrar esa paz interior. Sin lugar a dudas, la mente es la loca de la casa. Y si no podemos controlar la mente, cualquier síntoma se nos convierte en algo grande, más si tenemos al doctor Google diciéndonos todo lo que da y lo llevamos a nuestro inconsciente. El iceberg, que todos sabemos que está en el mar un pedazo de hielo, lo que está en el fondo es muchas veces más grande de lo que vemos. Nuestro inconsciente es un iceberg. ¿Qué es lo que calla nuestro inconsciente que no nos permite encontrar esa estabilidad con nuestra vida? Estoy con Carolina Jiménez, ella es terapeuta y es una persona que nos va a hablar hoy de la meditación. Y yo quiero que la gente interprete qué es la meditación, porque yo a veces voy a las iglesias y trabajé de monaguillo y de sacristán muchos años y yo veía gente horas sentadas en la iglesia y los veía llorar y salían alegres y yo no entendía por qué se quedaban tanto tiempo allí y qué era lo que estaba pasando con estas personas, porque es que hemos malinterpretado la meditación. Yo quiero que Carolina nos hable un poco de qué es meditar y agradecerle por estar con nosotros en Conexión Vital. Gracias a usted, doctor Rojas, por la invitación y me encanta que se abran estos espacios, que tengamos la oportunidad de contarle un poquito a la gente esto de qué se trata, porque pues, como tú dices, hay momentos en los que hemos atado a la meditación como a una religión y a pesar de que tiene que ver como con religiones que son ajenas a nosotros, pues porque están en Oriente y eso, la meditación es una práctica que simplemente puede ser tranquila, que va como tú la sientas, que puede ser en una iglesia de lo católico, pero también puede ser en un templo o simplemente en tu casa. La idea de la meditación siempre será llegar a un punto en el que tú te sientas completamente en paz contigo y esa es la búsqueda que yo creo que tenemos todos los seres humanos y más ahora que estamos en esto, la búsqueda de la felicidad y de la vida como más sana. Acaba de pasar el Día Internacional del Yoga y de la Meditación y hacía un programa de televisión que está grabado hace unos 15 días que hacía con el doctor Carlos Montoya, pediatra, y uno de los invitados me llevaba de regalo este libro que ojalá ustedes lo consigan y es un libro además muy económico. ¿Dónde se lo conseguirán? En Panamericana se puede conseguir o en internet a través de, digamos, la Librería Nacional o ese tipo de cosas. Este es un libro muy lindo de Paramahansa Yogananda y encuentra tu centro de paz y acá dice la paz interior y en la página 26 dice: la meditación
abre las puertas cerradas de tu cuerpo, de tu mente y de tu alma, para que puedas recibir la corriente oceánica del poder de Dios. Tu cuerpo y tu ser entero se transformarán si practicas la meditación frecuentemente. Porque cuando estableces contacto con Dios, cuando te sumerges en su paz, la armonía interior llena tu vida. Pero has de practicar la meditación con intensidad, firmeza y constancia, a fin de adquirir plena conciencia de los gratificantes efectos de esa fuerza suprema. Hablemos un poco de ese concepto que nos deja Paramahansa Yogananda en este texto. Sí, digamos que uno de los conceptos bonitos de la meditación es como el encuentro con la divinidad, ¿cierto? Con el Dios con el que nosotras creemos. Habrá gente que crea en el Dios de lo católico, que es de la religión a la que nosotros pues estamos acostumbrados y vivimos acá. Buda, ¿cierto? Cualquier tipo de Dios o de divinidad a la que estemos asociados, la idea con la meditación es encontrarlo, pero encontrarlo aquí, no encontrarlo afuera, porque muchas veces pensamos que es en la iglesia, o que es con el sacerdote, o que es con el maestro, o que es con la persona indicada, en el lugar indicado donde podemos encontrar la paz y como esa divinidad. Y eso de lo que habla tu libro, que también es muy, muy lindo, es eso de poder sentir que la meditación te lleva a encontrarlo acá. Siempre nos han dicho en la religión católica, por ejemplo, que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, sí. O sea, es decir, somos Dios, está acá metidito. O sea, está en nosotros, en el corazón, en lo que sentimos que va más allá del cuerpo. Entonces la meditación lo que hace es eso, como tener un encuentro y un espacio en el que con el silencio y apagando la loca, que la llamas tú muy bien, que es la mente, encontramos eso, como un centrico y un lugar seguro donde sentimos que ahí hay encuentros con Dios y como con una paz que cuando uno la empieza a encontrar, dice, yo de aquí no me quiero volver a ir. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿y cómo se hace? Nosotros estamos acá en una casa y tenemos una colchoneta que puede ser para muchos hacer gimnasia y la pueden utilizar, un cojín. Hay cojines especiales para esto porque resulta que el proceso de meditación hay que interpretarlo muy bien y después de corte comercial les vamos a hablar de esto. Porque muchos dirán, ¿y eso qué es? ¿Cada cuánto? ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo consigue? Varios de los médicos que trabajan con nosotros en nuestros parques de la salud me hablan mucho de meditar. Y el doctor Alonso Cárdenas me decía que si algo le ha cambiado la vida a él es la meditación, que la practica él desde hace 20 años. Y yo lo veo a veces con mucho trabajo, como a muchos médicos en nuestras clínicas. Y de pronto yo entro a las oficinas y ellos están en silencio. Adquieren una posición de absoluto relax y están meditando. ¿Cómo podemos nosotros utilizar eso para bien de nuestra vida después de este corte de comerciales? A muchos nos sucede que queremos meditar y buscamos un sitio en cualquier parte para poder como encontrarnos con nosotros mismos y estar en silencio. Y en el momento en que empezamos a hacerlo, pues necesitamos ciertas ayudas, que Carolina Jiménez Tenorio nos va a explicar ahora cómo combinar esa concentración con la respiración. Pero muchos dirán, no, eso es imposible, porque entonces se me vienen las deudas, la pelea, el problema, el horario. Yo nunca trato de no tener relojes en un proceso de meditación porque la meditación no tiene horario. A veces se va uno con el tiempo. ¿Cómo combinar esa parte de que todos vivimos en un mundo de situaciones del diario vivir, pero adicionalmente no sabemos respirar? ¿Cómo combinar eso y por qué esto hace parte de la meditación, Carolina? Pues mira, la respiración yo la llamo como la puerta, porque, perdón, la respiración es la puerta a cuando tú haces yoga, por ejemplo, que es una práctica de la que tú estás muy familiarizado y has conversado en tus programas en varias ocasiones, también es la puerta para la meditación, es decir, la respiración es como esa práctica que tú empiezas a hacerla consciente, porque todo el día respiramos. Todo el día inhalamos y exhalamos, pero lo hacemos de manera automática. Nosotros no tenemos idea que respiramos muchísimas veces en el día. Simplemente vamos, dormimos y sentimos que la vida estuvo y que estuvimos vivos.
Pero cuando la empezamos a hacer consciente, es decir, cuando la inhalación es consciente, sentimos que el aire entra al cuerpo, lo nutre, pero igualmente el aire sale y como que estás como alimentándote del aire, es cuando empezamos a sentir que podemos meditar, porque estamos haciendo conciencia de algo que antes no era consciente. Y respirar, vuelvo y digo, es lo que más hacemos todo el día. Pues debe ser millones de millones las veces que respiramos durante un día, durante una semana y durante un mes. Entonces cuando tú te sientas y simplemente conectas con el aire que entra, ¿cierto? Que es inhalar, hacerlo consciente todo por nariz y exhalar. El simple hecho de hacer eso ya te empieza a conectar con algo muy distinto, con otra vibración. Y cuando empezamos a practicar, porque esto, doctor Rojas, como todo en la vida, se adquiere a punta de hábitos, es cuando tú empiezas a sentir que la vida va cambiando poquito a poco. Estaba en una inducción para un curso que voy a estar 10 días en un Vipassana o Vipassana, donde vamos a estar 10 días meditando. Y entonces con un gran amigo, Gustavo Bustos, y unos conferencistas, nos preparábamos para 10 días de meditación, de estar prácticamente en esta posición, respirando y contacto con la vida. ¿Sabe? Ahora que llega Arena a sentarse acá conmigo, había algo muy lindo que decía el Papa, que tendremos que buscar la felicidad y tener más contacto con los animales. Raúl Andrés, uno de los médicos que trabaja con nosotros, terapeutas, estuvo en un monasterio en Pakistán y ellos siempre tenían un gato. Y cuando el gato ronronea, se ha descubierto cómo ayuda a mejorar esa energía del ser humano. Pero volviendo al tema de la respiración y al tema de la relajación, ustedes saben por qué uno bosteza. Uno bosteza por esto, porque no somos conscientes de la respiración y en la inconsciencia de esos tenemos que respirar para oxigenar nuestros tejidos. Nosotros respiramos muy mal. ¿Por qué sufrirá Alzheimer, de demencia senil y demás? No sabemos respirar. En esta charla que estábamos, nosotros nos decía él, para concentrarse en el momento de la meditación con la respiración, pongan toda su atención al triángulo de la nariz. Y cada que ustedes estén en ese proceso de relajación y de meditación, que estén respirando, si se van con el problema, con la pelea, con las deudas que suele suceder, concentrarse inmediatamente en este triángulo con la respiración. Y simplemente dejarse llevar por la respiración. ¿Cómo hacer en este caso cuando una persona no sabe respirar? ¿Cuáles serían esas técnicas básicas? Porque mucha gente dice, uy, qué bueno, pero ¿cómo empiezo? Ya ellos llevan mucho tiempo y tú eres instructora y terapeuta y demás, pero ¿cómo iniciar? ¿Cómo encontrar ese proceso para el reencuentro del hombre con la vida? Pues mira, yo siempre he dicho que todo tiene un comienzo y es las ganas que le pongas. O sea, tú quieres empezar a meditar, quieres empezar a conectar como con esa paz de la que estamos hablando que trae meditar. Y yo al principio, cuando empecé en este camino, pensaba que era como poner la mente en blanco, como decir, yo necesito poner la mente en blanco, esa es mi tarea. Después entendí que no, que como lo que pasó ahora con el perrito que vino hasta acá, es observar tus pensamientos. Simplemente si viene la deuda, si viene de alguna manera ese pendiente que tienes a la cabeza cuando estás haciendo conciencia, es observarlo, no pelearle. Bueno, listo, aparece, sigo respirando. Entonces, ¿cómo inicias? Simplemente haciéndolo consciente, inhalando y exhalando. Hay muchas técnicas, hay muchas maneras, hay muchas formas de respirar, pero la primera es empezar a sentir que el aire entra y llega hasta el abdomen. O sea, ir tratando de traer el aire y llevarlo hasta el abdomen y que salga desde el abdomen y te vacies completamente. Esa puede ser un buen inicio y una buena forma de empezar a conectar con la respiración consciente. Y cuando ya hice la respiración consciente, es que vuelvo y repito, nosotros empezamos a hacer cosas inconscientes. Un ejemplo, yo estoy dormido y de pronto estoy en un sitio donde llega un zancudo y me está picando. En mi inconsciente yo empiezo a rascarme y me puedo rascar toda la noche estando dormido. Ese es el inconsciente.
Pero si yo tengo conciencia de eso, seguramente me despierto, miro cómo eliminar el zancudo, qué hacer y solucionar el problema. La respiración, como ahí está el oxígeno, como eso es gratis, como eso. Entonces uno ahí no se da cuenta. Y en ese proceso es donde nosotros desconectamos el ser con la vida. Ella decía ahorita, aquí vino Arenita ahora y se sentó con nosotros. Tuve conciencia con ella y se fue. Yo puedo estar meditando y estoy escuchando esos pájaros allá atrás. Yo puedo conectarme con el pájaro. Existe el pájaro, es el universo, es lo que me rodea. Pero yo puedo volverme a conectar. ¿Y cómo lo hago? A través de estas técnicas de respiración que después de este corte de comerciales van a poder ustedes aprender y poner en práctica. Ya regresamos. Cuando hablamos de meditación y yoga, la gente inmediatamente se traslada a la cultura hindú. Pero hemos caído en un error muy grande de opinar de lo que no sabemos. Nos pasa mucho en la medicina, que yo a veces mando enemas y entonces la gente critica las enemas y escriben enema con H. Pues no saben que es un enema. Y critican la terapia neural y la acupuntura y todo eso. Occidente, América Latina, es un continente muy nuevo, si lo comparamos con el continente oriental. Realmente ellos de ciencia y de investigación nos llevan 5.000 años. Es tan antigua, por ejemplo, la acupuntura, que no existía el metal, se hacían con espinas de peces. Y entonces las personas creen que cuando tocamos el tema de meditar nos estamos yendo para otra religión. Y yo quería grabar este programa con este trasfondo porque muchos dirán, no, ese es el otro Jesucristo de allá, o el otro Dios de allá. Y ni es lo uno ni es lo otro. Él es una persona como ella, una persona que nos enseñó a meditar y que se fue yendo de monjes en monjes y fueron contando un proceso de vida. A mí me llamaba mucho la atención este libro de La Paz Interior de Paramahansa Yogananda, porque este libro parece una Biblia. Todo momento le habla de conectarse con Dios. El que encuentra a Dios tiene paz, el que encuentra a Dios tiene sabiduría, tiene salud. Y entonces es bueno que cada uno de ustedes en esa oportunidad, antes de decir, no, va a estar Rojas haciendo pues un programa de otras religiones. Yo a los pacientes cuando los estoy tratando siempre les hago imposición de manos. Y yo oro y pido, le pido a Dios que me ayude a sanar los pacientes. Pero con las tomas de apoyo canáver de diferentes monjes, ellos tienen las manos en diferentes posiciones. Hay posiciones de salud, hay posiciones de progreso, hay diferentes posiciones que han sido estudiadas y que tienen un sentido aún terapéutico. Por eso yo quiero que ustedes entiendan, así como grabé en la Plaza Bolívar y el trasfondo fue la catedral, hoy estoy grabando con esto que muchas personas en las casas tienen como un adorno y nos han dado la oportunidad de entender qué es lo que tiene esa persona meditando, porque es lo que está haciendo meditando. Y a eso es lo que nosotros invitamos y es lo que vamos a ver a continuación. Entonces ya como para irnos introduciendo un poquito a la práctica, que yo creo que a lo que la gente le interesa como empezar a saber, bueno, yo cómo hago eso, ¿cierto? Yo pienso que para empezar a meditar hay que encontrar un buen sitio, ¿sí? Hay varios tipos de meditaciones, hay una que es activa, que es estar muy presente en lo que uno esté haciendo, ¿sí? La señora que teje medita, uno cocinando puede meditar, inclusive manejando, pues en lo rutinario, ¿cierto? De la rutina, en la ducha puede meditar. Pero digamos que esas son meditaciones de estar muy consciente y muy presente de lo que uno está haciendo. Digamos, la señora que teje puede estar pensando en, no sé, en los pendientes, en que tiene que pagar la luz y el teléfono, pero pudiera estar muy concentrada en lo que está haciendo, en lo que sus manos están tejiendo, o poner cierta intención. Hay señoras que rezan tejiendo, y eso es una meditación, tal cual. Solamente que no tienen conciencia de su respiración, pero están meditando. Entonces yo digo que es encontrar un lugar, ya en una meditación mucho más, como quien dice, religiosa, pues en el sentido de religioso con metodología, ¿sí? De sentarse en un lugar cómodo,
No tiene que haber silencio absoluto, lo que tú decías ahora, pueden haber pájaros, hay ruidos, digamos en el sitio o en el estudio donde yo medito, que es mi casa, pasan muchos carros y se oyen. Yo ya me habitué a que ese es el ruido de esa casa, ¿cierto? Pero en la casa de ustedes de pronto hay niños jugando afuera o hay ruidos que son cotidianos, ese sitio está bien. El tema es encontrar un momento en el que ustedes tengan el tiempo. O sea, que no estén como pensando en 3 segundos tengo que pararme a ver si el arroz hirvió. No, simplemente que ustedes se den el regalo de empezar a conectar con ustedes. Pueden empezar con 5, 10 minutos. El tema es empezarlo a hacer habitualmente, que se convierta en un hábito. Entonces, encontrar un lugar cómodo. Digamos, tú estás sentado en uno de los cojines de tu casa. Yo estoy sentada en un cojín que está hecho para meditar. Los 2 cojines igual. Al conectarnos con la respiración y estar en ese momento con cada uno nos va a llevar a meditar. Entonces es que ustedes encuentren algo donde sentarse cómodos, puede ser también en una colchoneta, puede ser también en la puntita de su cama, en un lugar donde ustedes se encuentren a disposición para esto. Ponerse en una postura tampoco tiene que ser esta, puede ser hasta donde les llegue las piernas y si no sentarse de alguna manera en que ustedes sientan que hay comodidad, puede ser en una silla con la espalda recta. O sea, unas personas que no puedan doblar las rodillas pueden meditar, se sientan en la silla, la espalda recta, porque en eso sí, como todas las técnicas y toda la lectura y como todas las personas con experiencia en esto hablan de una postura con la columna recta, que lo que hacen los cojines que son especializados para meditar es eso, que te hacen que tu postura sea completamente derecha. Y es empezar a conectar con la respiración. Digamos que un ejercicio que pueden empezar a hacer en la casa o en el sitio donde encuentren para meditar, y es muy fácil, es empezar a contar. Por ejemplo, inhalar en 7 tiempos, retener 4 y soltar en 7 tiempos. Ahí la inhalación y la exhalación van a tener como el mismo porcentaje de tiempo, pero reteniendo, sintiendo que el aire como que lo retengo un poquito y suelto. Entonces es simplemente inhalar, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, retengo, o sea, ni inhalo ni exhalo, estoy ahí como con el airecito contenido, 1, 2, 3, 4, y exhalo en 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Con esa técnica sencilla, uno puede empezar a ser consciente de su respiración y empezar a sentir que cambia la forma en que entra el aire y cómo sale. Digamos, a la gente que le cuesta quedarse dormida en la noche, descansar, están tan cansados que a veces dicen, no me puedo quedar dormido. Pueden empezar a hacer esta respiración en tiempos y con muchísima facilidad van a empezar a sentir que pueden conciliar el sueño más fácil. Si hay muchos ruidos alrededor, los puede uno, siendo consciente de ellos, ir eliminando. Claro, porque ya no van a ser que te interrumpan tu tema meditativo. Puede ser que los hagas muy conscientes, que digas, sí, está pasando una buceta, sí, está cantando el pajarito, sí, mi perro ladró, pero cada vez más vas yendo como a tu proceso meditativo de conectar con tu respiración hasta que los ruidos desaparecen de tu mente. Y si de momento me voy, ¿en qué me concentro para volver a ese proceso? Pues hay muchas maneras. Una de ellas, la más fácil y para que vuelvo y digo es la puerta, es conectar con tu inhalación y tu exhalación. Puede ser en este punto, uno empieza a sentir cada vez que está como conectado con eso, empieza a sentir que el aire entra y que el aire sale, como que poniendo toda la atención en este pedazo de tu cuerpo. Ok, ojalá vayan teniendo esto muy presente. Vamos a ir a este corte comerciales, vamos a hacer ciertos ejercicios y también vamos a hablar de los beneficios tan grandes que significa la meditación para todos los seres humanos. Siendo este un programa de salud, en su trabajo, en donde estén, se convierte en un gran complemento de vida y de encuentro con Dios. Ya regresamos. Tras de cámaras, en esta grabación tenemos 3 compañeros de Telecafé, está mi esposa, está el doctor Andrés Felipe Rosas, y en los cortes de comerciales yo les digo a ellos, bueno, ¿y de qué hablamos? ¿Qué interrogantes hay? Y yo trato de hacer un programa de televisión preguntándole a los invitados lo que muchas veces son las preguntas que ustedes tienen. Porque yo me imagino que ustedes ya tendrán
cantidad de cosas y nos las pueden escribir en Facebook buscando medicamentos Dr. Rojas. Pero es lo que nos pasa a diario, que es lo que la gente dice. Bueno, mucha gente dice, no, yo cuando medito quisiera imaginarme estar en un lago, en un sitio chévere. Me acuerdo de cuando estuve metido en el mar y todas estas cosas. Podemos utilizar todas estas herramientas para desconectarnos de esas locuras del inconsciente y llegar a un sitio de calma. Claro que sí, de hecho es una de las como herramientas que yo utilizo mucho con las personas con las que llegan a mí que quieren como aprender a meditar, y es encontrar un sitio que yo les sugiero que sea el mismo. Es decir, por ejemplo, conecto con el mar, entonces voy y empiezo a imaginarme el mar, el sonido del mar, el color, si está haciendo día de sol, si está un poquito nublado, si estoy en la arena. O sea, empiezo a entrar a través de mi respiración y de la conciencia imaginando un sitio que puede ser ese mar. Hay gente que escoge un bosque o gente que simplemente escoge un lago, que está sentado en la mitad de un lago con mucha agua alrededor y agua que se mueve. Entonces ese sitio, digamos que sea recurrente y que tú lo empieces a utilizar día tras día en tus meditaciones, te va a ayudar también a que los pensamientos, si lleguen, simplemente pasen como si fueran una nube en el cielo, pero que tú sigas conectando con el momento de meditación y con el momento de la respiración consciente. Eso, digamos, es una herramienta que puede funcionar muy bien. Lo otro es que cuando nosotros hacemos la técnica de hacer el conteo respirando, entramos en un momento de pausa, donde vamos a sostener el aire. Y en ese sostener de aire, el cuerpo entra en un estado como de inercia. ¿Qué beneficio puede representar en el estado de meditación ese efecto? Digamos que ahí es como el momento clave en el que la respiración está haciendo como su efecto en lo físico y en lo emocional también, en lo energético. Está como que respirando, es como si te alimentas, ¿cierto?, de la nutrición que te da el aire, que lo hacemos como tan común que dejamos de pensar que eso es maravilloso. O sea, tomamos aire, ¿cierto?, contamos, y al retener es como si ese aire que está en el cuerpo empieza a hacer su trabajo. Se empieza a repartir por el cuerpo, dando energía, liberando tensión, conectando con lo que realmente quieres conectar, que es como con ese centro tuyo de paz, de tranquilidad. Y al soltarlo se siente como eso, como me libero, encuentro cada vez más paz y estoy mucho más conectado con lo que estoy haciendo. ¿Cómo interpretar algo del diario vivir? Estamos en el salón de clases, en el trabajo, en el hogar, en cualquier parte. Y estamos haciendo algo inconsciente como es respirar. Pero de momento tenemos una situación en que la persona inspira profundamente y esos momentos de inspirar 2 o 3 veces como que el cuerpo tiene una respuesta. ¿Eso es parte de meditar? ¿Tiene un efecto terapéutico? Claro que sí, el tema es hacerlo consciente. Digamos, a mí los suspiros me encantan porque es una forma muy como natural de las personas cuando suspiran por algo que les gusta, por un recuerdo, por el amor que sienten por alguien. Es como, mira que es como una nutrición de ese aire, pero de manera consciente. Eso es cuando uno está en un momento que no es ese, que no es el feliz, sino en el tensionante, en la reunión, en el estrés, en el tráfico, en la cola del banco que es tan molesta, o en ese tipo de situaciones. Uno puede respirar conscientemente solo 3 inhalaciones y 3 exhalaciones como de, ¿cierto? Como de voy a entrar este aire que me nutre y como que me vacía toda esta tensión y lo voy a soltar porque voy a tratar de estar en esta cola, en esta reunión o en este momento tan incómodo un poquito más tranquilo. De hecho, también para tomar decisiones está bueno tomarse un segundito, una respiración. A veces a ti te dicen, bueno, dígame si sí o si no, dígame si va a invertir o no, dígame si se va a ir o no, dígame si va a renunciar o no. Ese tipo de decisiones en los que te cogen a ti como, bueno, ¿qué hago? Respiras, como que sientes que vas a tu centro, exhalas y simplemente la mente te irá a traer la decisión un poquito más tranquila que puedas tomar, puede que sea igual, la decisión que vayas a tomar tú la conoces, ¿cierto? Pero cuando respiras sientes que ese aire que está entrando a tu cuerpo puede traer una decisión mucho más consciente de lo que estás haciendo y un momento mucho más tranquilo. Dicen que las cárceles están llenas de presos que actúan en estado de intensa ira y dolor. Y a veces nos falta hacer eso. Cuando va a tomar esa decisión y yo tengo una respiración consciente profunda, seguramente no hubiera enterrado el cuchillo o no hubiera disparado el gatillo.
Y es muy importante porque es que el caos de la vida nos desconecta con la vida. Y eso es algo muy importante. Y les quiero contar, miren, cuando yo estudiaba en China y no sabía de meditación ni de yoga, nada de estos temas, me llamaba la atención que una vez fui a una fábrica y a eso de las 3:30 de la tarde, la fábrica estaba apagada y los 1000 empleados sentados y todo el mundo en silencio. Y yo le preguntaba a uno de los gerentes qué había pasado, si había habido un daño. Y él decía, no, nosotros paramos las actividades laborales para que ellos mediten, respiren, porque después de eso hacen las cosas mejor y la fábrica produce más. Y esa es esta fábrica. Si nosotros no tenemos conciencia, nosotros no tenemos cómo poner a funcionar esta fábrica bien. Nosotros empezamos a generar procesos de enfermedad. Yo me imagino que muchos amigos tuyos durante el trasegar de estas terapias de meditación ya no cambian, ya no dicen he cambiado mi vida, sino he cambiado mi salud. ¿Cómo repercute esto en la salud? Pues claramente te vuelves una persona mucho más consciente de lo que estás haciendo, es decir, de que si estás masticando lo correcto, o sea, es decir, uno muchas veces come y no se da cuenta ni siquiera que está probando un alimento que lo está nutriendo, ¿cierto? Sino que mastica y muchas veces hasta masticamos y comemos tan rápido que tragamos pedazos muy gruesos de comida. Digamos que en eso empezar a meditar te hace consciente de, bueno, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Cierto? Porque estás comiendo y estás en ese momento de atención plena comiendo. Ahorita hablábamos del dormir, hay mucha gente, mucha. A mi estudio consultorio llegan muchas personas diciéndome, es que no duermo bien, ¿qué hago para dormir bien? Empezar a meditar claramente empieza como a ponerte en un estado en el que descansar y entrar en tu sueño profundo es mucho más fácil. El tema también de solo respirar consciente nutre completamente tu cuerpo y tu energía, es decir, cuando uno empieza a hacer de la meditación un hábito y de la respiración consciente un hábito, tú sientes que esos momentos de estrés, que el cansancio de lo laboral normal de un día de trabajo o de actividad, ¿cierto? De salir, de entrar, de pensar, de pagar, se empiezan a sentir menos áridos, menos tensionantes para ti. Siguen siendo estresantes, claro, siguen siendo momentos de afán y de cosa, pero tú vas sintiendo que cada vez es un poquito menos, tú le vas quitando como atención a todo eso que te roba energía y que hace sentir que de alguna manera a veces no estás tan contento, porque estás muy estresado. ¿Y cuál sería la diferencia entre meditar y hacer yoga? Mira, el yoga es una práctica que es física, ¿cierto? Es como una meditación en movimiento, porque la idea también del yoga es estar presente. Si tú estás en una postura o en una asana, como se llaman, digamos, no sé, haces esto, ¿cierto? Como que subes tus manos y estás consciente simplemente de tus manos arriba y estás respirando. No estás como completamente en meditación, ¿cierto? Porque estás en movimiento, pero también estás pendiente de tu respiración y estás consciente de lo que estás haciendo. Digamos que son un complemento. La meditación en sí sola es esto de que estamos hablando, de estar conscientes, de estar completamente conectados con la respiración. El yoga es una meditación en movimiento, pero tiene el componente físico, que también involucra como el movimiento en los músculos. Cuando tú empiezas a hacer yoga, los músculos se empiezan a nutrir de esa respiración consciente que estás teniendo. Digamos que son como aliados, pero que pueden ser independientes. Hay gente que hace yoga muy física, no está muy, o sea, digamos que tiene todo este componente de respirar y tal, pero hay gente que, digamos, medita y una cosa va con la otra. Digamos que las dos se complementan, pero tú pudieras hacerlo independiente. Pero definitivamente el yoga tiene que ver todo con la meditación en movimiento. Usted acaba de tocar un tema que es bien importante y que se utiliza como rendimiento físico en deportistas de alto rendimiento. Yo estuve mucho tiempo acudiendo a un gimnasio y habían personas que se entrenaban con pesos muy altos y demás. Y los muchachos que manejaban mejor y las niñas que manejaban mejor la respiración, el rendimiento era totalmente diferente a las personas que no sabían técnicas de respiración y de relajación. Y eso lo pueden ustedes poner en práctica en sus casas. Ya regresamos. Voy a tratar de
de que en este resto del programa Carolina Jiménez Tenorio les cuenta a ustedes esas cosas curiosas que ocurren en la meditación, lo que nos preguntan a nosotros cuando estamos haciendo estas terapias, para que ustedes simplemente vean en este programa una pincelada de un tema muy difícil, pero que ustedes pueden buscar conversaciones con Dios, la paz interior, leer libros de Paramahansa Yogananda. Hay muchos libros maravillosos de meditación, pero realmente no se pierdan esa oportunidad, esa ciencia de salud que les puede cambiar un pronóstico de una enfermedad. La persona que, digamos, hace ejercicio, que hace ejercicio en la caminadora, por ejemplo, que se va a caminar o sale a trotar, empezar a conectar con eso, con los pasos que da, con su ritmo del corazón, con los pajaritos que ve cuando está trotando. O sea, estar muy en presente es una de las técnicas que a mí más me gusta para meditar y saber que de eso se trata, de a través de la respiración no perderme de los momentos bonitos de la vida y de las cosas cotidianas con las que estoy haciendo. Y tercero, puede ser con este tipo de metodología como de respirar contando o de simplemente empezar a sentir los ruidos que hay alrededor del lugar donde estás e ir entrando como en esos sitios también que puedes imaginar, una playa o todo lo que tenga que evoque naturaleza y que te haga sentir un poquito más en paz. Una de las cosas que tú haces es todas estas pulseras y demás, pero muchos nos preguntan por qué nosotros utilizábamos esto, porque yo salgo en los programas con estas malas envueltas en mi mano. ¿Para qué se utiliza esto? ¿Qué beneficio puede tener? Que, como decía ahora mi esposa, puede ser un rosario. Es cómo lo utilizo yo en bien de la salud. Exacto, y sí, esto se llama una japa mala, ¿sí? Y esto es un rosario tibetano, que de hecho pues tiene la misma uso que lo que tiene un rosario normal católico, ¿cierto? Que tiene para las 10 cuenticas con cada misterio y la cosa y como las pausas entre sí. Este tiene 108 pepitas o 108 bits, ¿cierto? Y lo que uno hace a través de eso es simplemente repetir algo 108 veces. ¿Por qué 108? Porque los orientales o los hindúes dicen que repetir algo 108 veces tiene mucho poder, así como el rosario, cuando uno repite 10 Dios te salve María por cada cosa, por cada misterio, tiene mucho poder y tiene mucha como divinidad y como religiosidad. Esto también para ellos, repetirlo 108 veces tiene. Entonces es simplemente como ponerle la intención de que tú no necesitas pues decir en sánscrito ni en idiomas extraños nada, puedes simplemente decir, por ejemplo, hoy confío en que todo está bien, hoy confío en que todo está bien, hoy confío 108 veces, y esa es una forma de meditar muy linda. Tú acudiste a mi matrimonio y este fue mi argolla de matrimonio, una mala. Nunca me puse un anillo y para mí este era el símbolo de eso. Y era ese encuentro con la vida y con el Ser Supremo. En esos procesos de meditación, nosotros lo debemos de hacer ¿con qué regularidad? Pues yo les aconsejo que diario, o sea, es decir, por lo menos esa sentadita y esa conectadita como con uno mismo, que sea como diario y tratar de que sea habitual. Habrán días en que se te olvide, habrán días en que no puedas, pero que tú digas, ay, llevo 2 días sin sentarme, digamos, a respirar consciente, voy a hacerlo. O cuando estás todo el tiempo en atención plena, pues es simplemente que tienes a disposición tu día entero para hacerlo, pero yo los invito a que lo hagan a diario si se puede. En muchas ocasiones que estoy en los parques de la salud y entro a los consultorios a pasar ronda, trato de hacerlo en uno de los consultorios o me acompaño con alguno de los médicos que hacen este tipo de terapia y simplemente lo que hacemos es en un lugar cómodo, respiramos, relajarnos, tener conciencia de la respiración y uno poder continuar con esas labores. Pero yo creo que lo más importante es que sea un proceso de conciencia y que sea un acto, una decisión. Sabe que toda la vida lo que se hace son decisiones y ustedes deben de tener una decisión, porque cuando ustedes están en un momento de meditación, el cuerpo entra en un proceso de descanso. Cuando el cuerpo está en un caos, nunca recuerdo las palabras de mi hermana Beatriz que decía, Jorge, es que a usted se le regó el yodo y yo estoy acelerado y peleando y alegando. Porque la gente lo percibe. Ustedes perciben a sus parejas, a sus compañeros de trabajo. No se les puede hablar, es un mal genio, gritando, insultando. Pero si ustedes todos tuvieran conciencia de eso, cuando están respirando con conciencia, cuando entran en la paz interior, cuando entran en el bosque de la meditación de ella, en el mar del otro, y entran en esa paz interior,
la célula entra en calma. Y eso ya es fisiología. Entonces la serotonina, las endorfinas, los neurotransmisores y todas esas cosas que la ponen a sudar, que le dan taquicardia y que le dan el infarto en ese momento de rabia, la pueden cambiar totalmente y le van a dar un momento de paz, de amor, de tranquilidad. Y dentro de 20 o 50 años nos vamos a encontrar y está llena de vida y de salud. Yo quiero agradecerte por todo ese aporte que nos haces a Conexión Vital. Ustedes se pueden contactar. Tienes un Facebook, ¿no? Y sí, una red. Digamos que ahora mi cuenta en Instagram es Caro Gimet, lo mismo que en Facebook, pero va a mutar a La Onda Vida. Esa es mi marca que dentro de muy poquito, por ahí 2 semanitas ya. La Onda Vida. La Onda Vida, por ahora, Caro Jiménez. Y ojalá todos ustedes tengan la oportunidad, aparecen también los teléfonos para que ustedes tengan esa oportunidad de tener esa asesoría y ese acompañamiento. A todos ustedes 1000 gracias y esperamos que este programa y esta información realmente la pongan en uso de una buena vida para todos ustedes. Gracias.